El libro del Éxodo tiene este privilegio que muchos dos temas que tenemos en este libro son una preparación para grandes maravillas que Dios nos va a dar en su Hijo Jesucristo. La catequesis de hoy se llama la Alianza del Sinaí. Claro que esta primera alianza va a nos preparar para la alianza nueva y definitiva en Jesucristo. Pero tenemos que nos aprofundizar en este tema, la alianza del Sinaí, para después comprender o que Dios hizo en nuestro favor. Portanto, vamos a empezar nuestra meditación con la lectura Éxodo 19, 1 a 9. El primer día del tercer mes, después de su salida de Egipto, los israelitas llegaron al desierto del Sinaí. Habían partido de Refidim y cuando llegaron al desierto del Sinaí, establecieron allí su campamento. Israel acampó frente a la montaña. Moisés subió a encontrarse con Dios. El Señor lo llamó desde la montaña y le dijo: habla en estos términos a la casa de Jacob y anuncia este mensaje a los israelitas. Ustedes han visto cómo traté a Egipto y cómo los conduje sobre alas de águila y los traje hasta mí. Ahora, si escuchan mi voz y observan mi alianza, serán mi propiedad exclusiva entre todos los pueblos, porque toda la tierra me pertenece. Ustedes serán para mí un reino de sacerdotes y una nación que me está consagrada. Estas son las palabras que transmitirás a los israelitas. Moisés fue a convocar a los ancianos de Israel y les expuso todas estas palabras, como el Señor se lo había ordenado. El pueblo respondió unánimemente: estamos decididos a poner en práctica todo lo que ha dicho el Señor. Y Moisés comunicó al Señor la respuesta del pueblo. El Señor dijo a Moisés: yo vendré a encontrarme contigo en medio de una densa nube, para que el pueblo pueda escuchar cuando yo te hable. Así tendrá en ti una confianza a toda prueba. Por tanto, este texto es una introducción a la alianza que Dios quiere establecer con su pueblo, con la descendencia de Abraham. Y es esta alianza que selló la elección de los hijos de Israel. Por tanto, a través de esta alianza, él se convierte en una nación consagrada a Dios. Quer decir, es su propiedad entre todos los pueblos de la tierra. Y es esta alianza en el Sinaí que posibilita, que hace los hijos de Israel herederos de todas las promesas que Dios hizo a Abraham. Claro que Abraham tuvo una alianza con Dios, pero él vivió esta alianza en la fe sin ver nada. Por tanto, Dios, con la alianza en el Sinaí, va a realizar en esta descendencia que salió del Egipto y va a dar todas las gracias de las promesas a Abraham. Pero hay aquí una gran diferencia. En la promesa con Abraham, nosotros recordamos en Génesis, Dios hizo una alianza con Abraham segundo la cultura de este patriarca. Los animales muertos estaban divididos
medio, las aves no, y solamente Dios como un fuego pasó entre los animales. Quer decir, solamente Dios se comprometió. Abraão não. Portanto, Deus se compromete com Abraão em favor de sua descendência. Agora, a aliança en el Sinai, não. Há um compromisso entre Dios y su pueblo y el pueblo con su Dios. ¿Y cuál es o cuáles son los frutos de esta alianza en el Sinai? Los hijos de Israel se convierten entre todos los pueblos de la tierra en propiedad de Dios. Que significa ser consagrado, ser con el Señor. Portanto, Dios mira los hijos de Israel como su nación entre todos los pueblos de la tierra. Y ellos serán un reino de sacerdotes, quer decir, solamente ellos prestan a Dios un culto verdadero. Es la única nación que no es idólatra. Y es también una nación santa. ¿Por qué? Porque su Dios es santo. Y como ellos están con el Dios santo, ellos se convierten también entre todos los pueblos de la tierra una nación santa que sigue el camino que conducirá a la salvación. Y nos vemos, claro, como dijo en la introducción, esta primera alianza va a nos preparar la alianza de Dios con todos los pueblos. Porque una de las promesas que Dios hizo en Abraham es en tu descendencia todas las naciones tendrán la bendición divina. Claro que esta última promesa a Abraham solamente se realizará en Jesucristo. Pero para llegar a una alianza universal, Dios quiere primero hacer una alianza con un pueblo. Y es por esta razón que el Señor va a separar de todas las demás naciones un pueblo que le pertenece. Es una nación que va a dirigir su comportamiento por una ley, por los mandamientos que son el camino que conduce a la vida. Los mandamientos no son para nos quitar la libertad, no. Yo puedo y me gusta mucho de comparar los mandamientos a los señales del tráfico en las carreteras. ¿Por qué que nosotros tenemos un código de estrada, la carretera, para llegarmos con seguridad a nuestro termo, a nuestro destino? No es para nos quitar la libertad. La luz roja no es para nos quitar la libertad, para nos impedir de continuar, no. Es para dejar pasar los demás que vienen en otro sentido para que no haya ningún accidente. El sentido prohibido es solamente para nos dar la seguridad. Si tú vas por este camino, va a venir otros carros en el sentido contrario y tú no puedes oír. Por tanto, la misma manera que los códigos, la estrada, las carreteras, para nos dar una viaje en seguridad, también los mandamientos son, podemos decir, señales divinos para decir, puedes caminar en estos límites y no hagas
no ultrapasses la línea de seguridad. Entonces, vemos que el Señor quiere conducir su pueblo con una ley que los ayuda a llevar una vida santa, una vida de acuerdo con el Dios santo. Entonces, vemos que en el libro de Deuteronomio deja muy claro que Israel es un pueblo distinto de los demás. Entonces, nosotros podemos ver esta idea muy clara en Deuteronomio 7, capítulo 7, versículo 6. Porque tú eres un pueblo consagrado al Señor, tu Dios. Él te eligió para que fueras su pueblo y su propiedad exclusiva entre todos los pueblos de la tierra. Portanto, por esta elección, si comparamos Israel a los otros pueblos, él tiene un honor, una gloria superior a los demás pueblos. Los demás pueblos viven en la ignorancia de la idolatría, prestan culto a ídolos que no son Dios, y Israel muy temprano, después de su salida del Egipto, empieza a ter una relación directa con el Dios vivo y verdadero, el Dios de sus padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y, portanto, Israel vão estar muito unidos ao divino, al sagrado, e, portanto, ellos, através do sacerdócio da tribo de Leví, empiezam a prestar todo o culto que vamos ver ya, empieza as primeiras linhas deste culto en el libro de Éxodo, que depois vão ser mais completados com a entrada do povo na terra prometida e depois, claro, que chega a máxima solenidade deste culto com a construção do templo de Jerusalém. E o Senhor deseja realizar estas prerrogativas, estes privilegios en su pueblo con una condición. Si escucharás mi voz y guardarás mi alianza. Portanto, ¿cuál es el compromiso? Yo haré de ustedes una nación santa, un pueblo sacerdotal, una nación consagrada a mí, entre todos los pueblos, pero ustedes no pueden ter otro Dios senão yo. Portanto, la alianza permanecerá de pie, continuará válida en la medida que el pueblo será fiel al compromiso que él tomó en Sinaí. ¿Y cuál es este compromiso? Es el compromiso de respetar las 10 palabras. Las 10 palabras que fueron escritas por el dedo de Dios. Los 10 mandamientos. Y vemos luego con Moisés, vamos a empezar a tener el código de la alianza. El código de la alianza, también llamada los preceptos, es como una aplicación en la vida práctica de cada día de los 10 mandamientos. Ustedes pueden imaginar, estamos en el desierto. Dios da las 10 palabras. Claro que en el desierto la vida es sencilla. No tenemos
grande cosa, pero cuando van a entrar en la tierra prometida, la vida empieza a se complicar. Entonces, Moisés empieza a tener la preocupación cómo el pueblo debe vivir las 10 palabras cuando se encuentra en esta situación, en aquella o en aquella. Entonces, vamos a ver ya en el libro del Éxodo puntos esenciales de la aplicación de los 10 mandamientos. Y entonces, miren, Dios coloca un sí. Sí escucharás. Portanto, se el pueblo es fiel, Dios permanece fiel. Se el pueblo es infiel, tiene como consecuencia que Israel rompe con las promesas de Dios. Y también trae al pueblo consecuencias como castigos. Y vemos que Israel, luego que Moisés hizo la proposición, sem pensar, vimos en la lectura del comienzo, luego dice, todo lo que diga Yahvé lo haremos. Portanto, foi uma resposta luego muy pronta. Y entonces vemos que el pueblo se dispunha su corazón de obedecer al Señor. Y como preparación para la alianza, Dios empieza por purificar de una manera externa. No es una purificación que tenemos hoy. La purificación de hoy es fruto de la muerte y resurrección de Jesús. La purificación que tenemos en el Antiguo Testamento es siempre una purificación legal, segundo la ley. Nunca la primera la alianza tiene el poder de purificar la alma de los pecados. Entonces, ¿en qué consistía la purificación antigua? Era lavar el cuerpo o lavar los vestidos. Por tanto, es solamente una purificación exterior, para que estén limpios. La limpieza del cuerpo y de la ropa es una cosa externa que simboliza Dios nos quiere limpios. Y también otra cosa que Dios hace es a un límite. Solamente Moisés va a poder transpor esta frontera para subir a la montaña para hablar con Dios. Tenemos aquí una separación entre el profano y el sagrado. Por tanto, Dios prohíbe a los hombres, a las personas, a su pueblo, ustedes están aquí, no pueden pasar para lá. Y vemos esta gran llamada del Señor a reverencia perante el sagrado. El grande ejemplo que nosotros tenemos en el libro del Éxodo en el capítulo 3, cuando Dios llama a Moisés en el zarza ardiente. Moisés quita las sandalias porque esa tierra es santa. No solamente quitó las sandalias, como cubrió el rostro con un velo, porque no quería mirar al Señor. Y era solamente un ángel que apareció. Pero vemos aquí la gran reverencia ante el sagrado. En el Antiguo Testamento vemos que el pueblo, la gente, no puede tener un contacto directo
con Dios. Siempre tiene que haber esta separación entre el profano, entre el pecador y Dios. Por tanto, el primer texto que oímos en el inicio de esta catequesis, vemos la preparación para la alianza. 3 días después, el día de la alianza, la tenemos en el capítulo 19 la gran teofanía, la gran manifestación de Dios en todo el Antiguo Testamento. Éxodo 19, versículo 16 a 20. Al amanecer del tercer día hubo truenos y relámpagos. Una densa nube cubrió la montaña y se oyó un fuerte sonido de trompeta. Todo el pueblo que estaba en el campamento se estremeció de temor. Moisés hizo salir al pueblo del campamento para ir al encuentro de Dios, y todos se detuvieron al pie de la montaña. La montaña del Sinaí estaba cubierta de humo, porque el Señor había bajado a ella en el fuego. El humo se elevaba como el de un horno, y toda la montaña temblaba violentamente. El sonido de la trompeta se hacía cada vez más fuerte. Moisés hablaba y el Señor le respondía con el fragor del trueno. El Señor bajó a la montaña del Sinaí, a la cumbre de la montaña, y ordenó a Moisés que subiera a la cumbre. Moisés subió. Miren, en el libro del Éxodo se habla siempre el Señor bajó. Si nosotros vamos tomar los hechos de los apóstoles, el discurso de Esteban delante del Sinedrín, vemos que Esteban habla que los hijos de Israel en el Sinaí recibieron la ley por medio del ministerio de los ángeles. Pero, mismo que sean los ángeles que bajaron en el Sinaí, es siempre Dios que habla a través de ellos. Por tanto, los ángeles son profetas de Dios. Dios habla por ellos. Pero toda esta majestad, el sonido de la trompeta, el humo, temblamiento de la montaña, todo esto manifiesta la majestad de Dios. Dios, con su gloria, ultrapasa el hombre en mucho. Nosotros, delante de una manifestación de Dios, somos nada, muy pequeños. Por ejemplo, cuando nosotros, en un momento de adoración o en medio de un momento de oración con un grupo o después de una sagrada comunión bien hecha, cuando sentimos la presencia de Dios, lloramos, las lágrimas empiezan a llorar, no tenemos palabras, es un lloro de una alegría, de una consolación, de una intimidad que no tenemos palabras para describir. Por tanto, delante del Señor, que somos nosotros. Entonces, imagina, delante de todo este espectáculo de la manifestación divina, cómo el pueblo se sintió. Y en este ambiente, en esta manifestación, Dios da a los hijos de Israel las 10 palabras, los 10 mandamientos. Y en los libros de la ley, nosotros tenemos 2 versiones de los 10 mandamientos. El libro del Éxodo, capítulo 20, y el libro Deuteronomio, capítulo
5. Las dos versiones solamente cambian en el tercero mandamiento. Tanto los demás prácticamente quase las mismas palabras. Pero en el tercer mandamiento tiene una cosa distinta, pero que se completa mucho. Es el mandamiento que se refiere a la santificación del sábado. En el libro del Éxodo apoya la santificación del séptimo día en la creación, el himno de la creación de los 7 días que vimos en Génesis capítulo 1. Entonces, el séptimo día, el Señor reposó de la obra que hizo. Y por tanto, como el Señor lo reposó, lo santificó y lo convirtió en día sagrado. Trabajarás en 7 días, en 6 días, pero el séptimo tienes que descansar y convertir este día en un día consagrado al Señor. Y en Éxodo se habla que no harás ningún trabajo, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu criado, ni criada, ni tu ganado, ni el inmigrante que vive en tu casa. Miren, este texto ya tiene la previsión cuando el pueblo estará en la tierra prometida. Si viene gente de fuera a habitar contigo en tu país, también el extranjero no va a trabajar, va a santificar el sábado, el día del Señor. Éxodo justifica la santidad del séptimo día con acto de creación. Y Deuteronomio ya coloca la justificación de la santificación del séptimo día en otro ángulo. También no harás ningún trabajo, ni tú, ni tu hijo, ni a tu hija, ni tu esclavo, ni tu esclava, ni tu buey, ni tu asno, ni ningún de tus animales, ni el extranjero que está en tu puerta. Assim que tu esclavo e tu esclava podrão descansar como tú. ¿Y cuál es la justificación? Recuerda que fuiste esclavo en la tierra del Egipto y que Yahvé, tu Dios, te sacó con mano fuerte y brazo extendido. Por eso Yahvé, tu Dios, te mandó guardar el sábado. Deuteronomio, entonces, liga el reposo sabático con la esclavitud del Egipto y la libertad, la salida del Egipto. Eras esclavo, trabajabas duro y Dios te libertó. Y porque Dios te libertó con brazo extendido y mano fuerte, tú vas a consagrar el séptimo día al Señor. Y como he dicho poco antes, alrededor de las 10 palabras, nosotros empezamos a ter el código de la alianza. Y el código de la alianza nos tenemos en 3 capítulos de Génesis. Tenemos un primero derecho civil y penal, por la primera vez. Tenemos las reglas para el culto como pueblo sacerdotal y tenemos las primeras normas para la moral social. Son 3 puntos: normas de derecho civil y penal,
reglas para el culto y normas para la moral social. El culto se refiere a los mandamientos 2 y 3 para santificar el nombre del Señor y para santificar el sábado. O que é que nós outros temos aqui? Tenemos aquí la ley del altar, tenemos la entrega de las primicias. La primera cosa de tu cosecha pertenece al Señor. Los primeros hijos varones de los hombres y de los animales pertenecen a Dios. Y también vamos a empezar a tener en el capítulo 23 la organización del año sabático, que es decir, el año sabático es de 7 en 7 años. Después, la organización de la santificación del día de sábado y también de las distintas fiestas a lo largo del año. Claro que muitas das coisas que vamos ter aqui se realizaram solamente com a entrada na terra prometida e também depois da construção do templo de Salomão. E o quinto mandamento, não matarás. Nós outros temos aqui as primeiras normas de direito civil e penal. Por exemplo, quando há homicídio, quando uma pessoa mata outra, como se deve hacer. Ou então, quando uma pessoa em uma pelea golpeia o outro ou causa heridas, como proceder nestes casos. Portanto, as leis de direito civil e penal é desenvolvimento do quinto mandamento. E também nós outros temos o desenvolvimento do sétimo mandamento. Nós outros temos a lei relativa a los esclavos, ao roubo de los animales e quando há delito, como em caso de indemnização, como se deve fazer. E é curioso que logo, no começo, nós outros temos, se uma virgem é violada, como proceder. Por isso, vemos que logo temos aqui pontos muito importantes, que são uma aplicação dos 10 mandamentos nestas situações. Y el octavo mandamiento incluye los deberes para con los enemigos, que ya es una cosa muy extraordinaria para su tiempo. Miren, en Génesis nosotros teníamos la pena de talión, ojo por ojo, diente por diente. Y ahora ya en Éxodo tenemos un código de alianza, un capítulo o 9 versículos que regula los deberes para con los enemigos. Éxodo 23, versículo 1 a 9. Portanto, para la mentalidad bárbara que nosotros tenemos en todos los pueblos del Medio Oriente, esta es una novedad muy grande. Y nosotros tenemos aquí en el capítulo 22, versículo 20 a 26, normas muy precisas contra la injusticia y la opresión.
No maltratarás al extranjero ni lo oprimirás, porque ustedes fueron extranjeros en Egipto. No harás daño a la viuda ni al huérfano. Si le haces daño y ellos me piden auxilio, yo escucharé su clamor. Entonces arderá mi ira y yo los mataré a ustedes con la espada. Sus mujeres quedarán viudas y sus hijos huérfanos. Si prestas dinero a un miembro de mi pueblo, al pobre que vive a tu lado, no te comportarás con él como un usurero, no le exigirás intereses. Si tomas en prenda el manto de tu prójimo, devuélveselo antes que se ponga el sol, porque ese es su único abrigo y el vestido de su cuerpo. De lo contrario, ¿con qué dormirá? Y si él me invoca, yo le escucharé porque soy compasivo. Miren, cosa. Luego, Dios toma la defensa a los más desprotegidos, el extranjero, las viudas y los huérfanos, el agente verdaderamente sin protección y los pobres. Si un pobre de mi pueblo te pide, no exigirás interés. Y o peor que tú exiges a tu próximo como su capa, tienes que devolverla hasta el final del día. Y vemos que desde el comienzo Dios protege los pobres y los desprotegidos de su pueblo. Y hoy continúa válido esto, y los judíos, mismo hoy, vemos que toda la comunidad judía protege todos los miembros judíos más pobres. Pero la ley de Moisés no protege otros pueblos. A tus hermanos de la misma raza no usarás de interés, usura. Pero con los demás puedes hacer que no hay ningún problema. Vemos como la ley de Moisés también tenía sus limitaciones. Y vemos que hoy mismo los judíos se ayudan de una manera extraordinaria a los pobres de su pueblo, pero pesan mucho sobre otros que no son judíos. Todos los no judíos que trabajan para ellos trabajan por un salario muy bajo. Por ejemplo, las señoras que limpian sus casas, ellas ganan siempre muy, muy poco. Y la exigencia es muy, muy grande. Ainda hoy, en las casas judías, hay esta mentalidad. La gente que trabaja para nosotros, que no son de nuestra raza, son, como están en nuestro servicio, son nuestros esclavos. Por eso, la ley de Moisés tiene su lado positivo, es muy grande para su tiempo, pero necesita de otra perfección para llegar a la plenitud, que solo llegará con Jesucristo. Otro punto que verdaderamente es un gran avance es en respecto a los enemigos que temos em Êxodo 23, versículo 4 e 5. Si encuentras perdido el buey o el asno de tu enemigo, se lo llevarás inmediatamente.
Si ves al asno del que te aborrece, caído bajo el peso de su carga, no lo dejarás abandonado, mas aún acudirás a auxiliarlo junto con su dueño. Miren cómo en relación a los enemigos, cómo la gente no puede se quedar indiferente. La ley de Moisés pone un límite a los enemigos, perdón, a las inimizades, y hay aquí una exigencia de respeto por su propiedad. Su buey o su asno están perdidos, tú vas a llevarlo a casa. Si el asno se cae porque está bajo del peso de su carga, tú vas a ayudar el animal junto con su dueño. Claro que esto es una cosa muy grande para su tiempo. Entonces vemos que arriba Dios da a Moisés las 10 palabras. Y cómo tenemos el sello, la conclusión de la alianza. Vemos esto en Éxodo 24, versículos 3 a 8. Moisés fue a comunicar al pueblo todas las palabras y prescripciones del Señor, y el pueblo respondió a una sola voz: estamos decididos a poner en práctica todas las palabras que ha dicho el Señor. Moisés consignó por escrito las palabras del Señor, y a la mañana siguiente, bien temprano, levantó un altar al pie de la montaña y erigió 12 piedras en representación a las 12 tribus de Israel. Después designó a un grupo de jóvenes israelitas y ellos ofrecieron holocaustos e inmolaron terneros al Señor en sacrificio de comunión. Moisés tomó la mitad de la sangre, la puso en unos recipientes y derramó la otra mitad sobre el altar. Luego tomó el documento de la alianza y lo leyó delante del pueblo, el cual exclamó: estamos resueltos poner en práctica y a obedecer todo lo que el Señor ha dicho. Entonces Moisés tomó la sangre y roció con ella al pueblo, diciendo: esta es la sangre de la alianza que ahora el Señor hace con ustedes según lo establecido en estas cláusulas. Mire, el altar hecho de 12 pedras, portanto, es para el Señor. Tenemos que comprender aquí la significación de la sangre. La sangre para los judíos significa la vida. Quien da la vida es Dios. Por tanto, los hijos de Israel no pueden comer la sangre, ni tocar. Si tocan en la sangre, se quedan impuros porque tocaron en una cosa que pertenece a Dios. La mitad de la sangre de los sacrificios fue derramada sobre el altar. Esta porción es consagrada a Dios. La otra mitad fue esparcida el pueblo y las tablas de la ley. Y el Moisés utiliza una fórmula que Jesús va a utilizar en la consagración del vino. Esta es la sangre de la alianza. Y nosotros en todas las misas repetimos esta fórmula. Jesús tomó esta fórmula de la antigua alianza para transformarla en la nueva alianza. Con el mismo sangre tenemos una parte para Dios, otra parte el pueblo,
y otra parte para la ley. Entonces es así que es sellado la unión entre Dios y los hombres. No solamente tenemos el rito de la sangre, como tenemos también el sacrificio de comunión. Ellos ofrecieron holocaustos y inmolaron terneros al Señor en sacrificio de comunión. O que es el sacrificio de la comunión? En lo mismo animal, en la misma víctima, participa Dios, los hombres y aquellos que inmolan. Todos tienen parte en lo mismo sacrificio. La sangre pertenece a Dios, símbolo de la vida. La gordura pertenece a Dios, símbolo de la salud. Quien da la salud y la vida es Dios. Portanto, esta parte no se puede tocar, pertenece a Dios. Y de estos terneros y de estos animales, la carne, Moisés y los 70 ancianos subieron con esta carne al Sinai y estes 70 ancianos eram os representantes de todo o pueblo e eles comeram a carne dos sacrifícios de comunhão em la presença de Deus, como se habla em Éxodo 24, 9. Moisés, Aarón, Nadab, Abiud y los 70 ancianos subieron al monte y vieron a Dios de Israel. Y vemos que estes representantes del pueblo comeram de la carne dos sacrifícios consagrados a Dios. O comer la carne del sacrificio consagrado a Dios significa la comunión entre ellos y el Señor. Claro que isto é solamente uma imagem que anuncia, uma imagem profética que anuncia o futuro sacrifício de comunhão. Qual é o futuro sacrifício da comunhão? É a Eucaristia. En la Eucaristía, Jesús inmolado, que nace, muere y resucita en el altar y que se convierte en nuestro pan, comulgan do mismo pan la asamblea y el sacerdote. Y vemos que el sacrificio es ofrecido a Dios, el Hijo se ofrece al Padre por nuestras intenciones y necesidades. Portanto, aquí está la participación de Dios en la misa que estamos celebrando, que estamos participando. Todo é ofrecido a Dios y el sacerdote comulga del pan y la asamblea de los fieles. Portanto, tenemos aquí en la Eucaristía o verdadeiro e definitivo sacrifício de comunhão, que este en el Sinai é solamente uma imagem profética. Por isso pedimos ao Senhor, principalmente ao Espírito Santo, que nos ajude a compreender bem estas imagens para nos ajudar a compreender o sentido pleno que o Hijo de Deus nos vai regalar por su obra redentora a través de su vida, pasión, muerte y glorificación. Amén.